¿Alguna vez has sentido que algo simplemente no encaja en tu relación? A veces Dios cierra puertas, no para castigarnos, sino para protegernos. En Proverbios 3, 5 a 6 se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, te enviará señales claras, aunque al principio no las entiendas. Hoy exploraremos 7 cosas que inevitablemente sucederán cuando una relación no es parte del plan de Dios para ti. Si alguna vez te has preguntado por qué todo parece ir en contra de estar con cierta persona, este video te ayudará a encontrar respuestas. ¿Estás listo para descubrir las señales que pueden cambiar el rumbo de tu vida? Cuando Dios no quiere que estés con alguien, hay señales que, aunque intentemos ignorarlas, se hacen cada vez más evidentes. Al principio todo parece fluir, pero con el tiempo una sensación inexplicable comienza a instalarse en el corazón. Algo no encaja. La paz que antes sentías se desvanece lentamente, como una luz que parpadea antes de apagarse por completo. Y aunque trates de justificarlo, aunque intentes encontrar razones para quedarte, hay una verdad innegable. Dios no bendice lo que no proviene de Él. En Filipenses 4:7 la palabra nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es el sello de Dios en nuestras vidas. Es la confirmación de que estamos caminando en su voluntad. Pero cuando la paz se va, es una advertencia que no se puede ignorar. Así es como empieza. Primero, es un susurro en la mente, una leve inquietud que aparece en momentos inesperados. Puede ser después de una conversación, tras una discusión sin sentido, o en esos instantes de silencio donde el alma queda expuesta. Te preguntas por qué, si todo parece estar bien, hay algo dentro de ti que no se siente en paz. Es como si una voz te dijera que algo no está en orden, que hay algo que debes ver pero no quieres. Y aquí está el problema. Muchas veces el miedo a estar solo nos lleva a aferrarnos a lo que Dios nos ha pedido soltar. Pero en su infinito amor, Él nos habla, y cuando no escuchamos, permite que nuestra paz se desvanezca para que despertemos. La historia de Jonás es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando insistimos en un camino que Dios no aprueba. Dios le había dado una misión clara, un destino divinamente establecido, pero Jonás, en su terquedad, decidió huir en dirección contraria. Y así como él huyó de su llamado, muchos huyen de las señales que Dios envía en una relación. En lugar de enfrentar la verdad, se suben a un barco que va en sentido contrario a la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede? La tormenta llega. Jonás se encontraba en un barco rodeado de gente inocente, pero su desobediencia afectó a todos a su alrededor. La tormenta no solo sacudió el mar, sino que también perturbó la paz de aquellos que iban con él. Así funciona cuando estás con alguien que no es parte del plan de Dios para tu vida. Las tormentas comienzan a aparecer, la paz desaparece, y sin importar cuánto luches, nada vuelve a estar en calma hasta que decides obedecer. Pero no siempre es una tormenta lo que Dios usa para llamar nuestra atención. A veces es un vacío profundo, un sentimiento de que algo falta, incluso cuando todo parece estar en su lugar. Es la sensación de estar rodeado de palabras, pero no sentir conexión, de compartir momentos, pero no experimentar verdadera comunión. El profeta Elías también conoció este silencio inquietante.
En el primer capítulo 19, 11, 12, Dios le dijo que saliera y esperara su presencia. Primero vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente vino un susurro apacible y allí estaba Dios. A veces Dios nos habla en el estruendo de una tormenta, pero otras veces lo hace en el susurro de la ausencia de paz. Es en este punto donde muchas personas cometen el error de ignorar las señales y forzar lo que no está destinado a ser. Creen que si oran lo suficiente, si se esfuerzan más, si hacen pequeños ajustes, entonces la sensación de inquietud desaparecerá. Pero la verdad es que cuando Dios te muestra que algo no es para ti, no importa cuánto intentes arreglarlo, siempre habrá algo que no encaje. Es como tratar de forzar una pieza en un rompecabezas que no corresponde. Por más que presiones, nunca se verá bien, nunca se sentirá correcto. El rey Saúl es un claro ejemplo de lo que sucede cuando alguien intenta aferrarse a lo que Dios ya ha desechado. Dios lo había elegido como rey, pero su desobediencia lo llevó a perder el favor divino. En 1 Samuel 16:14 dice: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Saúl no quería aceptar que Dios había escogido a otro, que su tiempo había terminado. Intentó aferrarse a su posición, pero la paz lo abandonó. Su vida se llenó de celos, temor y ansiedad, porque cuando Dios se aparta de algo, la paz se va con él. Lo mismo ocurre en una relación. Si Dios no está allí, tarde o temprano, el desasosiego, la duda y el conflicto ocuparán su lugar. Muchas veces Dios quita la paz de una relación porque sabe lo que hay más adelante. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Tal vez en el presente la relación parece estable, pero Dios conoce el futuro. Y si nos dice que no sigamos, es porque nos está protegiendo de un dolor mayor. Es como cuando un padre le dice a su hijo que no toque el fuego. El niño puede no entender en ese momento, puede insistir en que solo quiere acercarse un poco, pero el padre sabe que si lo hace, se quemará. Dios es ese Padre amoroso que nos advierte antes de que el daño sea irreversible. Algunas personas sienten que desobedecer a Dios en esta área no es tan grave, que no es un pecado estar con alguien que no fue elegido por Él. Pero la Biblia nos muestra lo contrario. En 2 Corintios 6:14 se nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta advertencia no es solo sobre la fe, sino sobre la compatibilidad en el propósito. Si una relación no está alineada con el plan de Dios, terminará desviándote de tu llamado, agotando tu espíritu y robándote la paz. Cuando la paz se desvanece, es un llamado de Dios a detenerse. Es su manera de decir: esto no es para ti. Pero Él no nos deja en el vacío, no nos quita algo sin tener algo mejor preparado. A veces lo que creemos que es una pérdida es en realidad una liberación. Nos aferramos a relaciones por miedo, por costumbre, por no querer empezar de nuevo, pero Dios nos llama a confiar en Él. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si Dios nos dice que soltemos, es porque tiene algo mejor en camino. Así que cuando sientas que la paz se desvanece, no lo ignores, no luches contra lo que Dios ya ha decidido. Él no te pide que entiendas todo de inmediato, solo te pide que confíes. Si Él está quitando algo de tu vida, es porque está preparando el camino para algo que realmente te traerá gozo, propósito y plenitud.
No tengas miedo de soltar lo que Él no bendice, porque lo que viene de su mano siempre supera lo que dejamos atrás. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, las señales no solo se manifiestan en la pérdida de paz, sino también en la manera en que responde o deja de responder a tus oraciones. Se trata de esos momentos en los que buscas dirección, en los que clamas por una respuesta clara y en lugar de hallar confirmación, solo encuentras silencio. No es que Dios no esté escuchando, sino que su silencio es una respuesta en sí misma. A lo largo de las Escrituras se puede ver cómo Dios guía a su pueblo, pero también cómo, cuando la voluntad del hombre se impone sobre la suya, Él retira su voz. En 1 Samuel 28:6, cuando Saúl buscó la guía de Dios y no recibió respuesta ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas, fue porque ya se le había hablado antes y había elegido ignorarlo. Así sucede cuando se insiste en permanecer en una relación que no es parte del plan divino. El ser humano tiene la tendencia de pedir señales y luego descartarlas cuando no coinciden con lo que desea. La súplica se convierte en una negociación y el corazón intenta encontrar en la Escritura un respaldo para seguir adelante con lo que en el fondo ya sabe que no es correcto. Pero Dios no es un Dios de confusión, y cuando la respuesta no llega o parece esquiva, es necesario recordar que Él no bendice lo que no está dentro de su propósito. En Santiago 1:5 se nos enseña que si alguien necesita sabiduría, debe pedirla a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. Sin embargo, los siguientes versículos advierten que quien duda es como las olas del mar, arrastrado y llevado de un lado a otro. No se puede pedir dirección mientras se tiene la determinación de seguir el propio camino. La Escritura está llena de ejemplos en los que Dios responde con claridad cuando sus hijos se acercan a Él con un corazón sincero. Pero cuando hay una disposición interna a ignorar su dirección, Él permite que la persona siga adelante hasta que las consecuencias la hagan regresar a Él. En Números 22, Balaam insistió en acompañar a los mensajeros de Balac a pesar de que Dios ya le había dado una respuesta. Quería que Dios cambiara su voluntad. Buscaba una autorización que nunca llegaría. Y aunque aparentemente recibió permiso para ir, en el camino Dios mismo lo confrontó a través de un ángel. La resistencia a aceptar un no puede llevar a un camino donde las advertencias de Dios se hacen más intensas hasta que la persona se ve obligada a detenerse. Cuando una relación no es parte del diseño divino, los intentos por pedir confirmación solo generan más confusión. Se leen las Escrituras esperando encontrar una justificación. Se pide consejo con la esperanza de que alguien afirme lo que el corazón ya ha decidido. Se ora con la intención de que Dios cambie de parecer. Pero Dios no se contradice ni se ajusta a los deseos humanos. En 2 Timoteo 3:16-17 se afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. No es un texto moldeable según la conveniencia personal, sino un faro que ilumina la senda correcta, incluso cuando ésta es difícil de aceptar. Cuando Dios guarda silencio, a menudo es porque ya ha hablado. A lo largo de la historia de Israel, los profetas fueron enviados una y otra vez con el mismo mensaje, pero cuando el pueblo insistía en su rebeldía, llegaba un punto en el que la voz de Dios se apartaba. En Amós 8:11-12 se profetiza un tiempo de hambre, no de pan ni de agua, sino de la palabra del Señor. Se buscaría respuesta en todas partes, pero no se encontraría. Este es el resultado de ignorar las advertencias divinas una y otra vez.
En el ámbito de las relaciones, cuando Dios cierra puertas y aún así se busca forzarlas, su voz se vuelve lejana, no porque Él haya dejado de hablar, sino porque la voluntad humana ha decidido no escuchar. Dios no solo responde a través de palabras, sino también mediante circunstancias. Cuando las puertas se cierran, cuando los intentos por avanzar en una relación se encuentran con obstáculos constantes, no es casualidad. En Apocalipsis 3:7 se menciona que Cristo es el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Cuando algo no es parte del propósito divino, no importa cuánto se luche, la resistencia será evidente. Puede parecer que hay momentos de avance, que con suficiente esfuerzo todo funcionará, pero al final la realidad se impone. Lo que no es de Dios no prosperará. La paciencia es una virtud que permite discernir cuándo Dios está obrando y cuándo se está actuando en contra de su voluntad. En Isaías 40:31 se nos dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero la impaciencia lleva a tomar decisiones apresuradas, a interpretar las demoras como negativas y a buscar atajos que solo conducen a la frustración. Si la relación se convierte en una lucha constante, si el esfuerzo por mantenerla en pie desgasta más de lo que edifica, entonces es necesario preguntarse si realmente es Dios quien la ha puesto en el camino o si se está insistiendo en algo que nunca fue su plan. La relación correcta traerá paz no porque sea perfecta o libre de dificultades, sino porque se desarrollará dentro del propósito divino. En Proverbios 10:22 se declara que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. Pero cuando la tristeza, la confusión y el agotamiento emocional se vuelven parte constante de la relación, cuando se siente que se está remando contra la corriente sin encontrar alivio, es una señal de que se está caminando fuera de la voluntad de Dios. Hay quienes justifican la permanencia en una relación basándose en la idea de que toda relación requiere esfuerzo. Es cierto que las relaciones demandan compromiso, paciencia y trabajo, pero hay una diferencia entre esforzarse por construir algo dentro de la voluntad de Dios y luchar contra lo que Dios no ha establecido. En Eclesiastés 3, uno se dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando una relación se convierte en una lucha interminable, en un ciclo de intentos fallidos por hacer que funcione, es probable que ese tiempo haya pasado o que nunca haya sido el tiempo correcto para empezar. Dios es un Dios de orden, no de caos. En 1 Corintios 14:33 se afirma que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si una relación genera más dudas que certezas, si en lugar de acercar a Dios, aleja de su presencia, si en vez de edificar, destruye, entonces no proviene de Él. Se pueden buscar explicaciones, se pueden hacer intentos por justificar lo injustificable, pero la verdad es inmutable. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, lo hará evidente. Y si las señales son ignoradas, Él permitirá que la realidad hable por sí misma. La relación correcta no será perfecta, pero estará sostenida por la gracia divina. La confianza en Dios permitirá avanzar con seguridad sin la necesidad de forzar situaciones ni de manipular circunstancias para que las cosas funcionen. En Salmos 37, 23 a 24 se dice que los pasos del hombre son ordenados por el Señor y aunque caiga no quedará postrado porque Dios sostiene su mano. Esto significa que cuando se camina en su voluntad, aun cuando haya desafíos, habrá certeza, dirección y respaldo divino. El silencio de Dios no es una ausencia,
de respuesta. Es una invitación a confiar. Si se ha pedido dirección y no se ha recibido confirmación, si se han buscado señales y lo único que se ha encontrado es incertidumbre, entonces es momento de detenerse. No se trata de interpretar el silencio como un permiso para seguir adelante, sino de entender que cuando Dios no aprueba algo, lo deja claro de múltiples maneras. Lo que no viene de Dios nunca traerá verdadera paz. Y lo que Él tiene preparado siempre superará cualquier expectativa. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, una de las señales más evidentes es el desvío del propósito para el cual fuiste creado. Puede que al principio todo parezca normal, pero con el tiempo algo comienza a cambiar. Lo que antes era una pasión ardiente por el llamado de Dios ahora es solo un eco lejano. La convicción que antes guiaba cada paso comienza a desvanecerse y en su lugar surge una sensación de estancamiento, de vacío, de pérdida, de rumbo. En Romanos 8:28 se nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a quienes aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Pero cuando una relación no está alineada con la voluntad de Dios, no trae crecimiento, no edifica y en lugar de acercar a su propósito, desvía de él. La historia de Sansón es un claro ejemplo de cómo una relación equivocada puede alejar a alguien del plan de Dios. Desde su nacimiento había sido apartado para un propósito mayor, pero su insistencia en un amor que no provenía de Dios lo llevó a su ruina. En Jueces 16, su historia con Dalila muestra la manera en que una relación errada puede desgastar la fuerza espiritual y abrir puertas a la destrucción. Sansón no perdió su poder de inmediato, sino que poco a poco su juicio se nubló, hasta que sin darse cuenta había revelado el secreto de su fortaleza. Su propósito quedó enterrado bajo las consecuencias de su desobediencia. Así sucede cuando una relación no es parte del plan de Dios. No siempre hay una caída inmediata, sino un desgaste progresivo que roba el enfoque, el fervor y la conexión con el propósito divino. El propósito de Dios es claro desde el principio. Jeremías 1:5 nos dice que antes de ser formados en el vientre, ya fuimos conocidos y apartados para un plan específico. Pero cuando una relación no es de Dios, ese llamado comienza a perderse en distracciones, compromisos mal encaminados y elecciones que, aunque parecen inofensivas, conducen a un camino diferente del que fue diseñado. No siempre es una desviación radical. A veces es sutil, imperceptible al principio, pero suficiente para cambiar la dirección del corazón. En el relato de Esaú y Jacob se puede ver cómo las decisiones pueden marcar el destino de una vida. En Génesis 25, 29 a 34, Esaú menospreció su primogenitura por un plato de lentejas, intercambiando algo eterno por un deseo momentáneo. Así ocurre cuando una relación fuera del plan de Dios toma el lugar de lo que realmente importa. No siempre se trata de un acto de rebelión abierta, sino de un intercambio silencioso, donde lo eterno se deja a un lado por algo temporal. La prioridad cambia y antes de que la persona se dé cuenta, ha renunciado a su propósito sin siquiera haberlo notado. Dios no impone su voluntad a la fuerza. Su dirección está disponible para quienes desean seguirla, pero también permite que aquellos que insisten en su propio camino cosechen las consecuencias de sus elecciones. En Proverbios 19, 21 se nos recuerda que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor prevalece.
Una relación fuera de su voluntad no traerá estabilidad ni crecimiento, sino que gradualmente debilitará el compromiso con el llamado divino. En la vida de Salomón se puede ver cómo las relaciones equivocadas pueden desviar incluso a aquellos con una relación profunda con Dios. En el primer Rey 11 se menciona que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras y con el tiempo ellas inclinaron su corazón hacia otros dioses. Su sabiduría, su discernimiento y su devoción fueron minados lentamente hasta que se encontró sirviendo a ídolos que antes jamás habría considerado. No sucedió de la noche a la mañana, sino de manera progresiva, como una erosión silenciosa que desgasta hasta derribar los cimientos más sólidos. El llamado de Dios siempre requiere obediencia. En Hebreos 12, 1-2 se exhorta a despojarse de todo peso y del pecado que asedia para correr con paciencia la carrera que ha sido puesta por delante. Una relación incorrecta puede convertirse en ese peso que impide avanzar, en un lastre que retiene, en una distracción que desvía. No siempre será evidente desde el principio, pero los efectos serán innegables. La pasión por la oración se vuelve intermitente, el deseo de buscar a Dios se enfría, las prioridades cambian, y cuando la persona finalmente se detiene a evaluar su vida, descubre que ya no está en el camino que una vez ardía en su corazón. El engaño más grande es pensar que se puede mantener el propósito de Dios mientras se permanece en una relación que Él no ha bendecido. La historia de Jonás demuestra que cuando Dios ha trazado un camino, intentar huir solo traerá tormentas. En Jonás 1:3 se menciona cómo intentó escapar de la voluntad de Dios tomando un barco en dirección opuesta. Pero el propósito de Dios no cambia por la resistencia humana. Tarde o temprano, la realidad alcanza a quien insiste en un camino equivocado. La diferencia está en cuánto tiempo y cuántas consecuencias serán necesarias para que se reconozca el error y se regrese al diseño original. El enemigo no necesita destruir a alguien directamente cuando puede desviarlo lo suficiente para que abandone su propósito por sí mismo. En 2 Corintios 11:14 se advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. No todas las relaciones que parecen buenas provienen de Dios. Hay conexiones que aparentan ser inofensivas, pero que en el fondo llevan a un desenlace de pérdida y estancamiento. El discernimiento es clave para reconocer si una relación está alineada con la voluntad divina o si es un obstáculo disfrazado de bendición. Cuando Dios llama aquí a alguien, lo equipa con todo lo necesario para cumplir su propósito. Pero cuando una relación interfiere con ese llamado, es una señal de advertencia. En Filipenses 1:6 se dice que el que comenzó la buena obra en cada persona la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sin embargo, cuando se elige permanecer en algo que Dios no ha aprobado, se interrumpe el proceso, se pospone el crecimiento y se frustra el avance. El verdadero amor nunca aleja de Dios. En Cantar de los Cantares 8:6 se describe el amor como una llama de fuego, como una pasión que no puede ser apagada. Pero el amor que proviene de Dios no compite con su propósito, sino que lo complementa. Una relación que requiere sacrificar la fe, abandonar convicciones o debilitar la búsqueda de Dios no es amor, sino una distracción que a largo plazo dejará más pérdida que satisfacción. El propósito de Dios es inquebrantable, pero la decisión de seguirlo o no está en las manos de cada persona. En Deuteronomio 30:19 se presenta la elección entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elegir el camino de Dios
puede significar soltar algo que parece bueno, pero que no es lo mejor. Puede requerir valentía para dejar ir lo que impide avanzar. Pero lo que Dios tiene preparado siempre será mayor de lo que se deja atrás. El tiempo perdido en una relación equivocada no puede recuperarse, pero el propósito de Dios sigue vigente. En Joel 2:25 se promete restauración de los años que fueron consumidos. Dios no solo corrige el rumbo, sino que también redime lo que se ha perdido. Ningún error es definitivo cuando hay un corazón dispuesto a regresar a su plan. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, lo mostrará de diferentes maneras. La falta de paz, el silencio en la oración y el desvío del propósito son advertencias que no deben ser ignoradas. Aceptar la voluntad de Dios no siempre será fácil, pero siempre será lo mejor. En Isaías 55, 8-9, se nos recuerda que sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros. Confiar en su plan es el único camino para una vida plena y con verdadero propósito. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, la relación se convierte en un campo de batalla constante. Lo que al principio parecía una conexión prometedora comienza a llenarse de conflictos que no encuentran solución. No se trata de diferencias normales ni de desafíos que pueden resolverse con amor y compromiso. Es un patrón que se repite, una lucha interminable donde las palabras no bastan y las acciones no alcanzan. Es como un muro que se interpone, invisible pero infranqueable. Una barrera que por más intentos que haya, jamás se derrumba. Amós 3:3 lo dice con claridad. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando Dios no está en una relación, la armonía se convierte en un espejismo, algo que parece estar cerca, pero que nunca llega a materializarse. El amor que proviene de Dios no es perfecto, pero sí es ordenado. No es una cadena de malentendidos, no es una constante guerra de voluntades donde ninguno cede, no es un estado de alerta donde cualquier palabra puede convertirse en el inicio de otra disputa. En Colosenses 3:15 se nos llama a permitir que la paz de Cristo gobierne en los corazones. Sin esa paz, lo único que queda es una tensión permanente, un ambiente de incertidumbre, donde la comunicación se vuelve imposible y el resentimiento crece en los espacios donde debería habitar la comprensión. Las Escrituras están llenas de advertencias sobre las consecuencias de la discordia. En Proverbios 17:1 se dice que mejor es un bocado seco y en paz que casa de banquetes llena de discordia. Las relaciones diseñadas por Dios no están marcadas por la contienda perpetua, sino por la capacidad de sobrellevar las dificultades sin que éstas destruyan la esencia del vínculo. Sin embargo, cuando la relación no está bajo su bendición, la lucha no es contra los problemas, sino entre las propias personas. Se pierde la capacidad de ver al otro con gracia y cada desacuerdo se convierte en un argumento donde ninguno gana, pero ambos terminan perdiendo. La discordia no siempre comienza con...
grandes conflictos. A veces se infiltra en lo cotidiano, en la falta de paciencia, en el tono de voz que se vuelve más áspero con el tiempo, en los pequeños resentimientos que se acumulan hasta que la relación se convierte en un peso. La Biblia enseña que el amor es paciente y bondadoso, que no guarda rencor y no se irrita fácilmente. Pero cuando Dios no quiere que estés con alguien, estas características desaparecen y son reemplazadas por la frustración, el agotamiento emocional y la sensación de que nada es suficiente. Las advertencias de Dios pueden venir en forma de señales evidentes, pero otras veces se manifiestan en lo que parece una cadena interminable de obstáculos. En la historia de Israel, cuando el pueblo intentó avanzar sin la bendición de Dios, se encontró con resistencia en cada paso. En Números 14, 41 a 45, después de haber desobedecido la instrucción de Dios, intentaron conquistar la tierra prometida por su propia cuenta, solo para ser derrotados. No importó cuánto lo intentaron, porque Dios ya no estaba con ellos en esa decisión. Así sucede en una relación que no es parte del propósito divino. Cada intento de reconciliación se vuelve una batalla. Cada esfuerzo por restaurar lo que se ha roto parece inútil. El amor que proviene de Dios edifica, pero cuando una relación está fuera de su voluntad, el desgaste es inevitable. La energía se consume en resolver problemas en lugar de construir juntos. Y la relación deja de ser un espacio de refugio para convertirse en un lugar de desgaste. No es la tormenta lo que hunde un barco, sino el agua que entra en él. Y cuando los conflictos sin resolver se acumulan, terminan ahogando cualquier esperanza de restauración. En 1 Corintios 14, 33, se afirma que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si una relación está marcada por la confusión constante, por discusiones sin salida y por un sentimiento de inquietud que nunca desaparece, es una señal de que no es el camino correcto. Dios no une a las personas para que se destruyan entre sí. No junta vidas para que vivan en un ciclo de heridas y reconciliaciones temporales. Cuando Él une, lo hace con un propósito mayor, con un diseño donde ambos crecen en amor y madurez. A lo largo de la Biblia se pueden ver ejemplos de personas que, al ignorar la dirección de Dios en sus relaciones, terminaron envueltas en situaciones de dolor. En el libro de Génesis, cuando Abraham y Lot llegaron a un punto de tensión constante entre sus siervos, la única solución fue separarse. Génesis 13, 8 a 9. Muestra cómo Abraham reconoció que la contienda no era la voluntad de Dios y propuso que cada uno tomara caminos distintos. No todas las separaciones son fracasos. Algunas son necesarias para evitar que el conflicto continúe destruyendo lo que Dios no ha destinado a permanecer unido. El problema no es que haya diferencias, sino lo que esas diferencias generan en la relación. Cuando Dios bendice un vínculo, las diferencias se convierten en oportunidades para crecer juntos. Pero cuando Él no está en la relación, esas diferencias se vuelven barreras que separan. Efesios 4, 2, 3 exhorta a los creyentes a ser humildes, amables y pacientes, soportándose unos a otros en amor y esforzándose por mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. Si lo único que se encuentra en una relación es discordia, si en lugar de unión hay división y en lugar de comprensión hay reproche, es una señal de que no está edificada sobre el fundamento correcto. La confusión es un síntoma de algo más profundo. La mente comienza a dudar, el corazón se llena de preguntas y la certeza de que Dios está guiando la relación se desvanece.
En Santiago 3:16 se advierte que donde hay celos y contención, allí hay desorden y toda práctica maligna. Cuando las discusiones se vuelven la norma y no la excepción, cuando la relación se convierte en un peso que agobia en lugar de un refugio que fortalece, es momento de preguntarse si realmente está alineada con la voluntad de Dios. Las relaciones que Dios no aprueba se sostienen en la fuerza humana, pero tarde o temprano esa fuerza se agota. En Isaías 40, 29 a 31 se nos recuerda que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero si la energía se consume en sostener algo que Dios no ha respaldado, el desgaste será inevitable. Una relación que constantemente drena la paz y consume la alegría no es una relación que proviene de Dios. El orgullo impide reconocer las señales. En muchas ocasiones, la insistencia en permanecer en una relación llena de conflictos proviene del temor a aceptar que fue una decisión equivocada. Pero la Escritura enseña que la corrección es parte del amor de Dios. En Hebreos 12:6 se afirma que el Señor disciplina a quienes ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Aceptar que una relación no es la correcta no es un fracaso, sino una muestra de humildad y confianza en que Dios tiene algo mejor preparado. El amor genuino no se construye sobre la lucha constante, sino sobre la base de la paz y la edificación mutua. En el 1 Juan 4:18 se nos dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Una relación que constantemente genera inseguridad, que llena la mente de dudas y el corazón de inquietud, no es una relación donde Dios ha depositado su bendición. Dios no es un Dios que deja a sus hijos en el error sin advertencia. Él muestra señales, habla a través de su palabra y permite circunstancias que revelan la verdad. Pero es decisión de cada persona atender a esas advertencias o ignorarlas. En Deuteronomio 30:19 se presenta la opción entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Seguir en una relación donde la discordia es constante es elegir permanecer en un camino que no conducirá a la paz. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, las discusiones sin solución, la falta de armonía y la lucha interminable son señales que no pueden ser ignoradas. Dios es un Dios de orden y lo que Él une no se basa en el caos, sino en la estabilidad. La verdadera paz no se encuentra en tratar de hacer funcionar lo que no está destinado a funcionar, sino en confiar en que lo que Dios tiene preparado siempre será mejor que cualquier cosa que se intente sostener por la propia voluntad. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, la distancia con Él se vuelve inevitable. La relación que parecía prometedora comienza a interferir en el vínculo más importante de todos. Y lo que antes era un tiempo de oración profundo se convierte en momentos esporádicos de palabras vacías. La búsqueda de su presencia se enfría. La convicción de vivir en obediencia se debilita. Y la voz del Espíritu, que solía ser clara, se vuelve cada vez más lejana. En 1 Corintios 15:33, la Escritura advierte que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y cuando una relación no proviene de Dios, poco a poco desvía del camino correcto, hasta que la persona ya no reconoce en qué momento dejó de caminar en la dirección correcta. No sucede de inmediato. Al principio parece solo una distracción, pequeños cambios que no parecen significativos. Se pierde el hábito de orar con constancia. Las Escrituras dejan de ser una prioridad
Y las convicciones que antes eran inquebrantables comienzan a ceder ante compromisos que no edifican. En Oseas 4:6 se advierte que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Y cuando la relación con Él deja de ser el centro, el alma se vuelve vulnerable a cualquier influencia que la aleje de su verdad. La separación espiritual no siempre viene con un acto de rebeldía evidente, sino con la acumulación de decisiones que, aunque parecen inofensivas, terminan construyendo un muro que impide escuchar su voz. La historia de Salomón muestra cómo incluso alguien con una relación profunda con Dios puede desviarse cuando permite influencias equivocadas en su vida. En el primer Rey 11:4 se relata que cuando envejeció, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses y su corazón no fue perfecto para con el Señor. No se trató de una decisión abrupta, sino de un proceso en el que su devoción se diluyó hasta que su conexión con Dios se rompió por completo. La relación incorrecta no solo afecta a las emociones, sino que interfiere en la relación con el Creador hasta que lo que antes era una vida centrada en Él se convierte en una existencia dominada por distracciones y deseos que no provienen de su espíritu. Dios no compite por el primer lugar en la vida de nadie. En Mateo 6:24 se advierte que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. Una relación que aleja de Dios se convierte en un ídolo, en algo que ocupa un espacio que solo le pertenece a Él. No se puede avanzar espiritualmente cuando el corazón está dividido entre la obediencia y el apego a algo que Dios no ha bendecido. En 2 Corintios 6:14 se advierte sobre el yugo desigual, porque la justicia y la injusticia no pueden caminar juntas, ni la luz y las tinieblas pueden tener comunión. El enfriamiento espiritual es una señal que no debe ser ignorada. En Apocalipsis 2:4, el Señor reprocha a la iglesia de Éfeso porque había dejado su primer amor. No se les acusa de haberlo rechazado abiertamente, sino de haberlo abandonado poco a poco, permitiendo que otras cosas tomaran el lugar que le correspondía solo a Él. Cuando una relación causa que la pasión por Dios se reduzca, que la fidelidad a su palabra se debilite y que la comunión con Él se vuelva esporádica, es porque no proviene de su voluntad. La relación con Dios es la fuente de vida y propósito. En Juan 15:5 Jesús declara que Él es la vid y que sin Él nada se puede hacer. Pero cuando una relación absorbe la atención y desvía de su presencia, el alma comienza a marchitarse. Se pierde la sensibilidad para discernir su voluntad. La convicción de caminar en rectitud se vuelve flexible y el deseo de buscar su dirección se debilita. La relación incorrecta no solo afecta el presente, sino que compromete el futuro, porque cada paso fuera de la voluntad de Dios es un paso que aleja del destino que Él ha preparado. El deterioro de la vida espiritual se manifiesta de muchas formas. Lo que antes generaba convicción, ahora parece una norma negociable. Lo que antes era visto como una advertencia clara, ahora se racionaliza como algo aceptable. La conciencia deja de ser una voz firme y se convierte en un murmullo distante que puede ser ignorado sin dificultad. En Efesios 4:30 se advierte que no se debe entristecer al Espíritu Santo. Y cada vez que se justifica lo que Dios ya ha señalado como incorrecto, el corazón se endurece hasta que el pecado ya no genera inquietud. La historia de Sansón ilustra lo que sucede
cuando se ignoran repetidamente las advertencias divinas. Desde el inicio se le dieron instrucciones claras sobre su llamado, pero eligió relaciones que no estaban alineadas con la voluntad de Dios. Jueces 16 muestra cómo su insistencia en permanecer en una relación incorrecta terminó por llevarlo a la ceguera y la esclavitud. No perdió su fuerza de inmediato, sino que permitió que su discernimiento se debilitara hasta que, sin darse cuenta, había sido entregado a sus enemigos. Una relación que aleja de Dios debilita progresivamente hasta que la persona se encuentra atrapada en una situación de la que no puede salir sin un alto costo. Dios no fuerza a nadie a permanecer en su presencia. En Jeremías 29:13 se dice que quienes lo buscan de todo corazón lo hallarán, pero cuando la prioridad es otra, su voz se vuelve distante. El alma que deja de buscar a Dios pierde la capacidad de recibir dirección, y lo que antes era un camino claro se convierte en un sendero incierto lleno de confusión y decisiones erradas. Cuando una relación interfiere con la comunión con Dios, es una señal inequívoca de que no es parte de su propósito. El engaño más peligroso es creer que se puede mantener una relación con Dios sin consecuencias, aun cuando se está en desobediencia. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, se enfatiza que la obediencia es mejor que los sacrificios y que el rechazo a su palabra equivale a idolatría. No se puede esperar bendición cuando se ignora su dirección, ni se puede pedir que Él prospere lo que ha señalado como contrario a su voluntad. El regreso a Dios siempre es posible, pero requiere un reconocimiento sincero de la condición en la que se encuentra el corazón. En Joel 2:12, el Señor llama a volver a Él con todo el corazón, con ayuno, llanto y lamento. Cuando una relación ha generado un distanciamiento con Dios, la única solución es apartarse de aquello que ha provocado la separación y restaurar la comunión con aquel que es la fuente de vida. No hay otra manera de recuperar la paz, ni de encontrar el propósito que se ha perdido en el proceso. Dios no se aleja arbitrariamente, pero permite que el libre albedrío determine la dirección de cada vida. En Deuteronomio 30:19 se presenta la opción entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Permanecer en una relación que desvía del camino correcto es elegir alejarse de la plenitud de su voluntad. No hay términos medios, no hay zonas grises. O se elige a Dios por encima de todo, o se permite que algo más tome su lugar. El corazón humano es propenso a justificar lo que desea, pero en Proverbios 14:12 se advierte que hay caminos que parecen correctos, pero cuyo final es camino de muerte. La verdadera dirección se encuentra en la rendición total a Dios, en la disposición de soltar lo que impide crecer espiritualmente y en la determinación de poner su voluntad por encima de cualquier otra cosa. Una relación que aleja de Dios no es solo una distracción temporal, es un obstáculo que impide recibir su plenitud. En Mateo 22:37, Jesús dejó claro que el mayor mandamiento es amar al Señor con todo el corazón, alma y mente. No hay amor humano que pueda ocupar el lugar que solo le pertenece a Él. Permanecer en su voluntad es la única forma de vivir en verdadera paz, porque lo que proviene de Él no interrumpe la relación con su presencia, sino que la fortalece y la lleva a un nivel más profundo. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, las puertas comienzan a cerrarse de formas que no pueden ser ignoradas. No es coincidencia ni simple mala suerte. Es el resultado de su mano interviniendo para evitar que tomes un camino que no ha sido diseñado para ti.
La insistencia en permanecer en una relación que él no aprueba solo lleva a encontrar obstáculos en cada intento por avanzar. La dirección que antes parecía clara se vuelve confusa. Las oportunidades se desvanecen. Y todo lo que antes fluía sin esfuerzo, ahora parece requerir una lucha constante. Isaías 43:19 declara que Dios hace caminos en el desierto y ríos en la soledad, pero cuando Él cierra una puerta, ningún esfuerzo humano puede abrirla. No siempre es fácil aceptar que lo que parecía una oportunidad ha sido bloqueado por Dios. El corazón humano tiende a buscar razones, a justificar lo que no debe continuar, a tratar de forzar lo que Dios ya ha determinado que debe terminar. En Apocalipsis 3:7 se describe al Señor como aquel que tiene la llave de David, quien abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Cuando una relación no está alineada con su propósito, Él se encarga de impedir su avance, no como un castigo, sino como una protección. Cada puerta cerrada es una muestra de su misericordia, un acto de amor que impide que el corazón se enrede en un vínculo que solo traerá pérdida y desviación. La Escritura está llena de ejemplos en los que Dios bloquea caminos para evitar que sus hijos caminen en dirección equivocada. En Números 22, Balaam intentó persistir en un camino que Dios no había aprobado y fue detenido por un ángel que se interpuso en su camino. Aunque Balaam no podía verlo al principio, su asna reaccionó, negándose a avanzar. Solo después de que Dios abrió sus ojos, comprendió que estaba yendo en contra de su voluntad. Muchas veces las puertas cerradas son exactamente eso. Advertencias divinas que buscan impedir un desastre mayor. La resistencia a soltar lo que Dios ha bloqueado solo prolonga el proceso de corrección. Israel vivió esto de manera clara en su travesía hacia la tierra prometida. En Deuteronomio 1, 42 a 45, cuando Dios les dijo que no subieran a pelear contra sus enemigos porque Él no estaría con ellos, insistieron en avanzar por su cuenta. El resultado fue una derrota devastadora. No importa cuánto se intente mantener en pie algo que Dios ha decidido cerrar. Sin su respaldo, el fracaso es inevitable. Las señales de que una puerta se ha cerrado son claras. Lo que antes era estabilidad se convierte en inestabilidad. Las oportunidades que antes se presentaban con facilidad ahora parecen imposibles de alcanzar. La paz se desvanece y en su lugar surge una constante lucha por tratar de sostener lo que ya no tiene sustento. En Proverbios 16:9 se afirma que el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Cuando Dios quiere corregir una dirección, permite que los planes humanos se desmoronen hasta que no quede otra opción más que volver a Él. La insistencia en continuar cuando Dios ha dicho que no solo genera desgaste. En Jonás 1, 3 a 4, cuando el profeta intentó huir de la voluntad de Dios, se embarcó en un viaje que parecía transcurrir sin problemas, hasta que una tormenta lo detuvo. No todas las dificultades son señales de que algo está mal, pero cuando cada intento de avanzar se encuentra con una barrera inquebrantable, es necesario detenerse y preguntar si Dios está tratando de redirigir el camino. Cuando Dios cierra una puerta, también está preparando otra. En Hechos 16, 6 a 7, Pablo y sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Luego intentaron ir a Bitinia.
Pero nuevamente Dios les cerró el camino. Solo después recibieron la visión de un hombre macedonio pidiéndoles ayuda, comprendiendo así la verdadera dirección que debían tomar. No siempre se recibe la explicación inmediata, pero cuando Dios bloquea un camino, es porque hay uno mejor preparado. Aceptar una puerta cerrada no significa resignación, sino confianza en que Dios sabe lo que es mejor. En Jeremías 29:11, el Señor afirma que tiene planes de bienestar y no de calamidad, para dar un futuro y una esperanza. Soltar lo que Él no ha permitido es un acto de fe, una demostración de que se cree en su plan, más allá de lo que se puede ver en el momento. Aunque el proceso pueda parecer doloroso, el resultado siempre será mayor de lo que se puede imaginar. La mayor resistencia a aceptar una puerta cerrada proviene del temor, temor a estar solo, temor a perder algo que parece valioso, temor a no encontrar algo mejor. Pero en 2 Timoteo 1:7 se recuerda que Dios no ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Permanecer en una relación que Él ha bloqueado por miedo solo retrasa la bendición que está preparada al otro lado de la obediencia. El proceso de soltar requiere humildad. En Santiago 4:10 se nos exhorta a humillarnos delante del Señor para que Él nos exalte cuando sea el tiempo correcto. La soberbia lleva a aferrarse a lo que Dios aquí ha quitado, a insistir en lo que ya no tiene vida, a resistirse al cambio por orgullo, pero la rendición trae libertad. La obediencia permite ver con claridad que lo que parecía una pérdida era en realidad una liberación. La voluntad de Dios no se impone, pero sí se revela. En Proverbios 3:5-6 se nos llama a confiar en Él con todo el corazón y a no apoyarnos en el propio entendimiento. Cuando Él cierra una puerta, lo hace porque conoce el futuro, porque ve lo que el corazón no puede percibir en el presente. Lo que parece una negación es, en realidad, un acto de protección, una intervención divina que impide tomar un camino que solo traerá sufrimiento. La paz llega cuando se deja de luchar contra lo que Dios ha establecido. En Isaías 26:3 se promete que Él guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. No hay tranquilidad en tratar de forzar lo que ya ha sido sellado como inaccesible, pero sí hay seguridad en descansar en su soberanía. La relación que Dios cierra no es un castigo, es una redirección hacia algo que sí traerá plenitud. El tiempo revelará lo que ahora parece incierto. En Eclesiastés 3:1 se dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será visto como una bendición. Cada cierre tiene un propósito. Cada negativa tiene un motivo. Cada bloqueo es una señal de que Dios está obrando en favor de lo que realmente traerá fruto. La Escritura enseña que lo que proviene de Dios permanece. En Mateo 7:24-27, Jesús habla de la diferencia entre construir sobre la roca y sobre la arena. Lo que no está cimentado en su voluntad se derrumbará tarde o temprano. Lo que está establecido en su propósito resistirá cualquier tormenta. Cuando Él cierra una puerta es porque esa construcción nunca tuvo un fundamento sólido y por su gracia impide que se convierta en una ruina mayor. La obediencia siempre traerá recompensa. En Job 42:10 se relata que después de la prueba, Dios restauró la vida de Job y le dio el doble de lo que había perdido. No se trató solo de la recuperación de lo que había perdido, sino de una bendición mayor.
Cuando se suelta lo que Dios ha quitado, se abre la posibilidad de recibir lo que verdaderamente ha sido preparado. Cada relación cerrada por Dios es una oportunidad para redirigir la vida hacia su propósito. Cada obstáculo es una señal de que Él sigue teniendo el control. No hay puerta cerrada sin un motivo, ni negativa sin un plan superior detrás. Soltar lo que Él no ha permitido es el primer paso para recibir lo que siempre estuvo destinado a ser. En su tiempo todo cobra sentido, y lo que parecía un final se revela como el inicio de algo mejor. Cuando Dios no quiere que estés con alguien, no es porque quiera negarte la felicidad, sino porque su amor es demasiado grande para permitir que te conformes con menos de lo que ha diseñado para ti. La voluntad de Dios no es una barrera que impide el gozo, sino un camino que conduce a la plenitud. Cada señal que envía, cada advertencia que coloca en el camino, no es un castigo, sino una invitación a confiar en su plan. Es fácil ver las puertas cerradas como una pérdida, pero con el tiempo se revela que eran en realidad una redirección hacia algo más grande, más profundo y más alineado con su propósito eterno. La resistencia a soltar lo que Dios ha dicho, que no trae consigo una carga invisible que drena la fuerza y el propósito. Una relación que no es respaldada por Dios se convierte en una batalla sin fin, en una lucha que consume la energía que debería estar destinada a construir lo que realmente tiene valor. Es por eso que su intervención no es solo un acto de corrección, sino un acto de protección. Cada puerta que Él cierra es una barrera que impide el sufrimiento innecesario, un escudo que bloquea el dolor que aún no se puede ver. El mayor desafío no es aceptar que Dios ha dicho que no, sino confiar en que su no es en realidad un sí a algo mejor. La naturaleza humana anhela respuestas inmediatas, desea comprender cada movimiento antes de dar el siguiente paso, pero la fe no opera en el terreno de las explicaciones. La fe es caminar sin ver, es soltar sin conocer el futuro, es confiar sin la necesidad de entender. Dios no revela todo el plan de inmediato, porque quiere que el corazón aprenda a depender de Él más que de las circunstancias. La historia de la Biblia es la historia de un Dios que siempre ha querido lo mejor para su pueblo, aun cuando ellos han insistido en tomar caminos distintos. Desde el Edén hasta la cruz, cada acto de amor divino ha sido una muestra de que su voluntad es perfecta, incluso cuando el hombre no puede verla en el momento. Y así como guió a los patriarcas, a los profetas y a los discípulos, así también guía cada paso hoy. Aceptar la dirección de Dios en el área de las relaciones no es solo una decisión emocional, sino una decisión espiritual que define el rumbo de toda una vida. Lo que se elige hoy determinará lo que se cosechará mañana. Confiar en su plan no es perder, es ganar lo que realmente vale la pena. Dios no quita lo que es bueno, Él aparta lo que impide recibir lo mejor. El camino hacia su propósito comienza con una decisión: dejar ir lo que nunca estuvo destinado a permanecer y abrir el corazón a lo que ha estado esperando desde el principio de los tiempos.